Muy buenas noches y bienvenidos a Ocurre Ahora. Iniciamos una semana llena de información y vamos a empezar por el caso Adrián Villar, porque hoy se conoció de un video que se ha viralizado en las redes sociales donde el joven que atropelló y la familia de su enamorada y la propia enamorada, el padre de Francesca Montenegro, estuvo esta mañana en la edición de ATV Noticias Matinal. Esta noche vamos a escuchar parte de lo que dijo, pero en todo momento, señalan ellos, se le pidió al joven que se ponga a disposición de la justicia y que vaya inmediatamente ante el joven. Habría rediseñado la defensa legal. El estudio Nakazaki se está haciendo cargo ahora de la defensa de Adrián Villar, que, como decimos, el día de mañana enfrentará una audiencia pública. Pero vamos a ver parte de ese video que se viralizó y que, de acuerdo a la madre del joven, habría sido grabado con antelación. Lamento muchísimo lo ocurrido, lamento muchísimo lo que hice. Desde el primer momento, dentro de lo que fui capaz, colaboré con las autoridades y eso seguirá siendo así hasta el final de este proceso. Sé que esto es un daño irreparable. Entre tanto, la familia de Francesca Montenegro ha roto su silencio. Escuchemos parte de lo que dijo su padre en la edición matinal de ATV Noticias. Yo estoy con la conciencia tranquila, mi hija está con la conciencia tranquila porque le recomendamos lo mejor. Yo le dije, no hay problema, así que te haya subido, haya salido, lo principal es entregarse y lo principal es pasar el dosaje etílico. Le digo yo, tranquilo, pero ya sabes que de un comienzo mi posición era ir a la comisaría. Mi consejo legal y como padre fue acompañar a Adrián a la fiscalía para evitarle que se agrave su situación. Otra de las implicadas, la periodista Maricel Linares, ha sido citada para el día de mañana. Ella ha pedido a través de su abogado que esta presentación sea virtual, porque, de acuerdo a lo que señala el doctor, habría recibido una serie de amenazas. Escuchemos al abogado de la periodista. Aquí la señorita Maricel Linares no ha cometido ningún delito, no ha encubierto a ninguna persona. Declarará en función a los actos por los cuales está siendo convocada y, en efecto, existen amenazas contra su vida, los cuales generan un motivo suficiente y razonable para pedir que sea virtual, cumpliendo con la formalidad respectiva. Bueno, y a propósito de esto, un joven ciclista fue embestido este fin de semana. Estamos viendo justamente las imágenes. Fue atropellado en la carretera, ¿no?, mientras participaba de una competencia a la altura del kilómetro 21 de la Panamericana Sur. A pesar del impacto, que fue bastante fuerte, la conductora, identificada como Amanda Chávez Vega, no prestó auxilio al joven, quien resultó con golpes y laceraciones. Por esto fue trasladado al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. La policía intervino a la mujer tras practicársele el dosaje etílico. El resultado fue negativo. Los ciclistas infringieron las normas también de tránsito, ya que circulaban por una carretera, lo que está prohibido. Pero más adelante tendremos más información sobre esta situación. Muy bien, y esta noche también vamos a revelar, a partir de una nota que ha desarrollado Jessica Lara, lo que está ocurriendo en Palacio de Gobierno, porque el presidente Balcázar, o el gobierno del presidente Balcázar, estaría buscando reactivar, es más, ya se habría convocado, dado los primeros pasos para una licitación, para obtener esta tarjeta electrónica de 5.000 soles de consumo. Correcto, esta es una tarjeta que se desactivó durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, pero una modalidad que nuevamente se comenzó a practicar durante el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte. Todos los detalles sobre la tarjeta de 5.000 soles de consumo que estaría a disposición del presidente y de sus familiares esta noche también en Ocurre Ahora. Pero vamos a una situación que genera muchísima preocupación, sobre todo entre los taxistas, porque se produjo una rotura en el ducto que transporta el gas de Camisea. Esto ha obligado a una restricción del servicio y el abastecimiento de gas. Por lo tanto, el Ministerio de Energía y Minas ha declarado en emergencia el suministro de este combustible. Ha dicho el ministro que se va a priorizar el uso doméstico, pero esto va a perjudicar a más de 300.000 taxistas que a esta hora de la noche hacen largas colas en los grifos de la capital para abastecerse de lo que hay en stock de gas. Karina Renafarge nos ofrece un adelanto de esta situación a esta hora, antes de ampliar más adelante todo el problema y contarles exactamente qué ocurrió en Camisea. Karina, contigo para un adelanto.
Mávila, como tú puedes ver, muchos vehículos aquí en la avenida La Alborada, en el cruce con Mariano Cornejo en el distrito de Pueblo Libre. ¿Qué sucede? Hemos encontrado un grifo que todavía está abasteciendo de GNB, que es ese que se encuentra aquí, no es de cadena, es privado y es el único que está abasteciendo. Lo que vemos es que incluso algunos taxistas llegan empujando sus carros porque ya no tienen combustible, se han visto sorprendidos por la medida, ¿no? Y están llegando aquí empujando los vehículos para poder suministrar de ese producto. Con todos los detalles, por qué este grifo sigue abasteciendo, lo ha logrado, ¿no? ¿Y qué opinan los conductores? Vamos a volver después. Correcto, Karina. Estamos muy atentos entonces al desarrollo de esta información. Hay que señalar nada más, antes de que desarrollemos el tema, que el ministro se ha pronunciado y ha dicho que Ocinermin va a estar vigilante con relación al precio. Es decir, si es que se presentara algún abuso, Ocinermin entrará justamente a atender cualquier denuncia o cualquier intento de subir y aprovechar la situación para incrementar el precio de gas. Pero volvemos al tema que nos ocupa y que anunciamos. Deportista, estudiante, y sé que su ausencia ha dejado un vacío que no va a poder ser llenado jamás. Lamento muchísimo lo ocurrido, lamento muchísimo lo que hice. Y sé que esto es un daño irreparable. Soy totalmente consciente de la gravedad de lo que hice. Soy consciente de eso. Y es por eso que desde el primer momento, dentro de lo que fui capaz, colaboré con las autoridades. Y eso seguirá siendo así hasta el final de este proceso. Con mucho respeto, ya no diré nada más al respecto. Y también con mucho respeto pido a las personas cercanas a la familia que los apoyen y los sostengan en su dolor. Mientras todo el debido proceso sigue su curso. Lo siento muchísimo. La madre de Adrián Villar ha cobrado protagonismo en las últimas horas. El día de ayer la veíamos durante la audiencia al lado del doctor César Nakazaki, cuyo estudio ha asumido la defensa de este joven. Y precisamente han salido a la luz conversaciones entre Adrián Villar y su madre, la señora Marcela Chirinos, ¿no? Estamos mostrando en la pantalla parte de estos chats que se intercambian la noche del accidente mientras se encontraba reunido en el parque Alfonso Ugarte junto a su padre, a Rubén Villar, y a su pareja, Maricel Linares, Francesca Montenegro, y al padre de ella, al padre de su novia. En los mensajes, la señora Chirinos cuestiona cómo enfrentar la situación en lugar de intentar ocultarla. Además, le pregunta si ya fue a la clínica San Felipe. Ahí le dice, no piensa cómo lo afrontamos en lugar de tratar de encubrir cosas. Yo estaré acompañándote en todo momento. Cualquier decisión necesito que me avisen. Es lo que le dice la mamá. Ahí está claramente en la pantalla, ¿no? A propósito de los chats que se han mostrado. Pero les decíamos que sobre esto y sobre los otros involucrados, en este caso, la enamorada Francesca Montenegro ha roto su silencio. Esta mañana en ATV, edición matinal, estuvo el padre de Francesca, abogado, y con quien también se habría comunicado el joven. Pero ¿qué es lo que le dijo a nuestros compañeros de la edición matinal? Vamos a escuchar. Bueno, vamos a leer antes estos chats. No piensa cómo lo afrontamos en lugar de tratar de encubrirlo. Ya fuiste a la clínica San Felipe, es lo que le dice la mamá. En camino, responde él. Ahora te contamos todo. ¿Por qué? Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué, hijo? ¿Ya fuiste a la clínica? Le dice ella.
¿no? Esto estamos reproduciendo, los chats. Habría ido a la clínica San Felipe. Este es el comunicado de la clínica, ¿correcto? La clínica señala lo siguiente: lamenta, en primer lugar, el fallecimiento de la deportista Eliseth Marzano y reafirma su compromiso con seguir colaborando con las investigaciones. La clínica dice esto, así como la situación que atraviesa su familia, con quienes nos solidarizamos con relación a la familia Marzano. El 27 de febrero, atención a este dato, recibimos una solicitud de información por parte de las autoridades policiales, la cual fue respondida inmediatamente compartiendo toda la información a nuestra disposición para colaborar con las investigaciones. Estamos siempre a disposición de las autoridades correspondientes para absolver cualquier requerimiento adicional que se presente. Este es el comunicado con fecha 2 de marzo, Jesús María, de la Clínica San Felipe. Otra de las involucradas, la periodista Maricel Linares, las comentábamos también, ha sido citada por la Fiscalía a declarar. Esto ocurrirá mañana, martes 3 de marzo, con además el vehículo involucrado en el atropello, porque ella aparece como propietaria. La audiencia está programada para las 9 de la mañana, pero ojo, podría realizarse de forma... El set a la penumbra de la sospecha. Te están acusando de encubrir a Adrián Villar. Listo, doctor. Has estado en silencio. Subiste una publicación y nunca diste el motivo del por qué. Eliseth Marzano, en el que también es investigada, estaría siendo amenazada desde distintos números telefónicos, según denunció su abogado, Elio Riera. La señorita Maricel Linares no ha cometido ningún delito, no ha encubierto a ninguna persona. La señorita Maricel Linares declarará en función a los actos por los cuales está siendo convocada y en efecto existen amenazas contra su vida, los cuales generan un motivo suficiente y razonable para pedir que sea virtual. El defensor de la hasta hace poco presentadora de noticias llegó a la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional, donde dijo que presentó los documentos que confirman el amedrentamiento a la periodista, además de solicitar que las diligencias pendientes se realicen de manera virtual. La propietaria del vehículo ha decidido, en comunión de esfuerzos y también en conjunto con la defensa, acceder en este caso a la reparación. Y Juan Montenegro. Sin embargo, la defensa de la periodista ha rechazado la acusación por delito de encubrimiento. No está obligada en entregar al señor Villar, una persona que tiene más de 21 años. Ya, ahí está dando un soporte emocional dentro de lo que puede, en este caso, al señor Villar. Sin saber, Maricel Linares, que sabía que había matado a una persona y el padre, en este caso, del señor Villar, regresan para ver qué ha pasado porque no tienen información. Un caso que se sigue escribiendo entre el dolor, la sospecha y ahora el miedo. La historia, tal como una herida, sigue abierta. Como les habíamos anunciado también, el padre de Francesca Montenegro, la enamorada de Adrián Villar, ha mostrado conversaciones con el joven, con Adrián, para dejar en claro su postura. Él dice que desde el inicio fue acudir a la comisaría, que se ponga a derecho. En los mensajes señala que si no había consumido alcohol y contaba con brevete y con SOAT, además correspondía realizar el dosaje etílico y asumir el procedimiento legal. Según afirmó, nunca le aconsejó evadir la justicia y sostuvo enfáticamente que insistió en la entrega voluntaria inmediata. Tenemos una nota sobre lo que declaró el padre de la enamorada de Adrián Villar. Soy totalmente consciente de la gravedad de lo que hice. La muerte de Eliseth Marzano ha enfrentado a las familias de Adrián Villar y Francesca Montenegro. Que la persona que ha cometido el delito se ponga de una vez a donde debe corresponder. Juan Montenegro, padre del influencer, se desmarca ahora de Adrián Villar y dicen que han sido usados. A nosotros nos han usado, esa es la palabra, a nosotros nos han utilizado. ¿Para qué? No lo sabremos. Felizmente hay muchas llamadas telefónicas en las cuales se sabrá a quién llamó, por qué llamó. Yo no puedo... ¿Para qué lo usaron? Exactamente, ¿para qué me usaron? Seguramente para decirle o tenerle una hora a este joven, 1 hora y media en mi casa, y yo no sé para qué, con qué fines. El abogado dijo que el joven... Lamento... Pero ese es un dato crucial. A ver, porque ¿qué se desprende? Estaban preocupados por el auto que estaba a nombre de Maricel. Seguro. Y mostró chats reveladores de un día después del atropello a la campeona de buceo, donde él le pide que vaya a la comisaría
a las 10:30 de la mañana. Tío, por escrito, tío, ¿puedo hablar contigo? Dame 10 minutos. Le digo, siempre puedes hablar conmigo. Y en el chat, antes de hablar con él, le puse, desde un comienzo, mi recomendación, mi sugerencia fue presentarte a la policía. Lo tengo por escrito. Me llama y me dice que no lo deja. Chats de uno y de otro lado, donde la madre biológica de Adrián Villar, Marcela Chirinos, pide a su hijo afrontar todo con verdad y valentía. Mientras, Francesca Montenegro le habla de ayuda de unos peces gordos. Cuando se hace esa referencia de los peces gordos, mi hija es una joven que tiene 21 años. Mi hija tiene 21 años. Ya, pero los comentarios son abogados. Búscate otro gran abogado. ¿Por qué? Porque en ese tiempo este señor, lejos de hacer lo que correspondía, discúlpeme, vamos a hablar las cosas como son, lejos de hacer lo que correspondía y no irse de mi casa sin despedirse, o no se despidió de mí. Un lío de peces gordos que aún no acaba. Una historia que se va escribiendo por capítulos detrás de una tragedia que en un primer momento generó, bueno, y sigue generando, por supuesto, una tremenda conmoción. Nos acompaña aquí en los estudios el doctor César Nagasaki Seminario, parte del estudio de abogados que está participando en la defensa de Adrián Villar. Doctor, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. A ti, Mávila, por la invitación. A ver, ¿cree usted o confían ustedes en que mañana podrían evitar una prisión preventiva para su patrocinado cuando todo va demostrando finalmente que él abandonó a la joven deportista después de haberla atropellado? ¿Cuánto tiempo tengo para responder? Si es una respuesta muy corta, en un mundo donde se respete el derecho, ese requerimiento de prisión preventiva ni siquiera debe haber sido presentado. Mi cliente se presentó voluntariamente a la comisaría o a la fiscalía, no tengo el dato exacto, en la hora 46. Esa ventana de tiempo no sabemos y nunca sabremos, ni nosotros, ni la familia sobre todo, si Lisette pudo haberse salvado o si estaba condenada a muerte tras el accidente. Efectivamente, por eso hay un delito de accidente, de fuga, accidente con resultado fatal, el cual también está reconocido. Si ustedes ven la declaración, a la cual entiendo toda la prensa tiene acceso, en la declaración se responde una pregunta muy clara. ¿Qué pasó? Reconozco los 3 delitos que se está imputando, que en realidad es el hecho y a la calificación jurídica le corresponde al juez y al fiscal. Pero nunca se ha negado la responsabilidad de Adrián sobre los hechos. Es más, en los chats que has podido presentar hace un momento, hasta la misma mamá, el ex suegro, entiendo, en este momento, y él mismo han reconocido la responsabilidad desde el primer momento. ¿Por qué nadie supo nada de él hasta cuando la policía lo detuvo? A ver, por 2 razones. Primero, no hay una obligación legal de presentarse. No hay una obligación, una exigencia expresa en ningún lado donde tú te tengas que presentar. Es decir, uno atropella a alguien, le provoca la muerte y no tiene ninguna exigencia de presentarse. Tienes una sanción por no comunicar, pero el presentarte habla de tu conducta. En el momento en el que se genere el accidente es un chico de 21 años. Entiendo que no ha tenido un problema similar en su vida. No sé si tú hayas tenido uno similar, yo no, pero yo no sé cómo reaccionaría en esa posición. Quizás uno podría pensar, uno podría desear, uno idealmente consideraría que una persona ejemplar ¿La edad actuaría. en este caso va a ser un atenuante que el juez puede considerar? Más que un atenuante, es una situación que justifica la suspensión de la pena. Es una posibilidad. Hay 4 grupos etarios importantes en derecho penal. De 18 a 21, media pena. De 21 a 25, así te den 8 años de pena, la regla es por 5 años la suspensión. Si eres menor de 25 y no eres reincidente, te pueden suspender. De 25 a 65, pena completa, y encima de 65, media pena. La edad es importante. ¿Cómo entender que este joven haya estado acompañado de la propietaria del vehículo, de su padre, de su enamorada, que el padre de la enamorada hoy diga que ha sido utilizado, él y su hija, que han sido utilizados, y que él finalmente no haya dado la cara? Pero dio la cara. Pero lo vimos en el parque, vea usted el video, son las 3:09 de la madrugada. En ese momento él estaba caminando, ¿no?, en un parque en San Isidro, y ya había muerto Lisette, y que yo vea, él no está a disposición de la justicia ahí. Y se puso a disposición de la justicia dentro del plazo donde él podía ser detenido. Claro, pero es que eso fue 46 horas después.
quedándole 2 a la policía para detenerlo. ¿Y eso lo excluye de toda responsabilidad? Es que eso es algo que quiero dejar claro desde el primer momento. Y me hubiera gustado empezar con una frase, con 2 en realidad. Nosotros nos solidarizamos con el dolor de la familia Marzano. Perder un hijo no tiene nombre. Pierdes al papá, eres huérfano. Pierdes al esposo, eres viuda. Pierdes al hijo, es tan grande el dolor que ni palabra inventó la humanidad. Nos solidarizamos con eso y en ningún momento, ni la defensa anterior, ni la defensa actual, ha hecho una defensa de inocencia. Nunca. Se ha reconocido el hecho desde el primer momento. No solo se reconoce el hecho, sino que se entrega voluntariamente lo necesario e indispensable para poder determinar la responsabilidad, que es el reconocimiento de las cámaras de seguridad. Voy a volver sobre la situación de Lisette en esos minutos que eran clave, porque además habían vecinos, ¿no?, que estaban atendiendo, tratando de socorrer a la joven, pero vamos a seguir conversando con el abogado de Adrián Villar cuando regresemos de esta pausa. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con más sobre el doctor César Nakazaki Seminario, abogado de Adrián Villar. Y le preguntaba si, haciendo caso a una sugerencia de su madre en uno de los chats que hemos revelado esta noche, él asistió o no a la clínica San Felipe, porque la clínica ha emitido un comunicado y ha dicho que ya la información la entregó a la justicia. Pero ¿qué pasó en la clínica San Felipe? Él fue a la clínica. A ver, el shock emocional, llamémosle como querramos llamarle, llámale a la patología que sea, genera muchas afectaciones físicas. Él va a la clínica, estaba con vómitos, mareos, estado febril y otro tipo de cosas. ¿Está registrado el ingreso? ¿A qué hora usted puede decir a qué hora exactamente entró a la clínica? La hora exacta no te la puedo dar, pero lo que te puedo decir... Porque lo hemos visto caminando sin ningún tipo de shock a las 3 de la mañana. La hora exacta no te la puedo decir, pero lo que sí te puedo decir es que la Clínica San Felipe, cumpliendo la ley de reserva que tiene que tener respecto de la historia clínica de sus pacientes, que sí puede responder a la universidad, a nosotros sí nos ha entregado la historia clínica completa. ¿Usted ha visto la historia clínica completa? Yo la he visto. Correcto. Entonces, dígame, ¿las imágenes en el parque son anteriores a la ida a la clínica o posteriores? ¿Él ya había ido a la clínica cuando se reunió con su padre y con la periodista? Como te digo, la hora exacta no te la puedo precisar. Lo que sí te puedo precisar es que él, en la madrugada de esa noche, sí estuvo en la clínica y dentro de la clínica, aparte de atender los malestares físicos, se realizaron 3 exámenes, que es el perfil completo a la persona: hematocrito, dosaje etílico y examen toxicológico. Pero sabe que un dosaje etílico particular no tiene peso legal, ¿no? Eso es mentira. Eso es mentira. No hay ninguna ley, ninguna, que diga que un dosaje etílico realizado en laboratorios ROE, que es el laboratorio más prestigioso del país, no tiene validez legal. Lo que dijo el general Arriola en la entrevista, creo que fue con Philip Butters, fue completamente inexacto. No voy a hablar mal de quien no está para defenderse. Pero el protocolo no dice que el dosaje etílico debe ser practicado en una dependencia policial. Lo que tú tienes en el manual de intervención policial para accidentes para prevención de accidentes de tránsito e investigación de accidentes de tránsito, es que se realice el dosaje, pero no te dice que se realice en sanidad policial o que se realice en Aramburú. La validez de un dosaje etílico, la validez de un acto médico, de una pericia... Por eso dependería de la hora en cualquier caso. Por eso vuelvo a las imágenes que usted está viendo aquí en la pantalla. ¿Fue antes o después? Doctor, si usted ha tenido acceso, debe saber. Etílico... Habían pasado 4 horas y este joven, a quien no vemos en estado de shock necesariamente, está caminando perfectamente ahí con su padre y con su pareja. Ojo que la afectación emocional se ve muy distinto en cada uno. Eso es lo primero. Hay gente que... Pero usted está hablando de náuseas. Yo lo que estoy diciendo es, lo primero, él recurre a la clínica porque la conmoción emocional que le generó haber tenido un atropello siendo joven y no ha habido teniendo ningún problema legal de ningún tipo... No nos está respondiendo si esa conmoción fue inmediatamente producido el accidente. Sí te le respondí. O si
Fue Es que, Mavi, antes la que 7 esto, le entonces. respondió porque Entonces fue antes que esto. Lo que te he dicho es, no te puedo dar la hora exacta de ingreso a la clínica. Pero fue antes Así que o después. Si no te puedo dar la hora exacta, no puedo verlo de la hora. A ver, no, usted respondió. Ahora, la madre le dice a las 7:49, ya fuiste a la clínica. Él dice, en camino a las 7:49. Sí. En camino. Eso Sí. quiere decir que él antes caminó por el parque, se reunió, conversó, fue a Sí. la casa de la enamorada, conversó con el padre y de pronto el shock llegó 8 horas después. El trauma 8 horas después. Sí. El dosaje se practicó 8 horas después. Los dosajes no se practican inmediatamente en ningún accidente de ¿Cuánta tránsito. es la ventana para un dosaje etílico después de un accidente que ha causado una muerte, doctor? Va a depender de la cantidad de alcohol, pero no solo descartamos presencia de alcohol, sino que también descartamos Pero presencia 8 de horas, drogas. más de 8 horas después de producido el accidente, doctor. Lo que yo te digo es que la ciencia determina que mi cliente no consume. Y no solo es eso, no solo es la ciencia que tú, me parece que por ser un laboratorio privado, dudas de Hablo su por la fiabilidad. hora. No es que Yo voy dude por del otra cosa. laboratorio, dudo del resultado habiendo transcurrido tanto tiempo. Voy por dos elementos. Primero, esa es una regla de la ciencia que ninguna apreciación... ¿Es válido un dosaje practicado por 8 supuesto. horas después de un accidente? Por supuesto que sí. Porque hay algo que se llama método retrospectivo. Y en el método retrospectivo, si tú encuentras una cantidad de alcohol determinada, calculas el tiempo, calculas el por peso favor, y puedes sacar cuánto alcohol compartir había con usted en un para momento. que usted mismo, que está aquí con nosotros en los Sí. estudios, vea la nota que ha preparado Alonso Ramos sobre la participación de 3 policías que estuvieron cerca del lugar de los hechos Sí, claro. esa noche. Vamos con la nota. Perfecto. Es la historia de la desidia policial. No, voy a mandar un patrullero a las 4, que cuando salen la gente. Ahorita no tengo. Ocurre ahora. Accedió en exclusiva a los testimonios de los efectivos que pudieron detener en flagrancia a Adrián Villar y no pudieron hacerlo. Coordino con todo el personal de cámaras si podemos visualizar para poder identificar el vehículo que se dio la fuga por el atropello suscitado. Esta es la declaración del técnico Roberto Cortés Rumaldo, que dio la fiscalía sobre lo que hizo minutos después de ser atropellada la campeona de buceo en la cuadra 8 de Camino Real, en San Isidro. Él, en ese momento, estaba a cargo de la Central de Cámaras y Vigilancia del municipio de San Isidro, en virtud de un convenio con la autoridad policial. Los Eucaliptos, cuadra 3. La búsqueda del autor del atropello, que ocurrió a las 11:20 de la noche del 17 de febrero, iba en cámara lenta. Cuenta que le pareció sospechosa la conversación en el Parque Afonso Ugarte que tuvieron Adrián Villar, su padre Rubén, Maricel Linares, la influencer Francesca Montenegro y su padre, el abogado Juan Montenegro. Él, en ese momento, dice no haberlos identificado. Al parecer, ese carro con esas características salió de la calle Eucaliptos, cuadra 3 de una cochera de un edificio, por lo que procedo a regresar a mi cámara y observo a un grupo de personas, entre hombres y mujeres, de manera sospechosa. El oficial Cortés hace este comentario a los serenos de San Isidro cuando ven llegar a través de la cámara de vigilancia a la madre de Adrián Villar a la casa de su entonces pareja Francesca Montenegro. Ya eran más de las 3 de la mañana. No, voy a mandar un patrullero a las 4, que cuando salen la gente. Ahorita no tengo. En antes le han abrazado al ¿cómo se llama? A un pata. Este policía dijo que recién a las 4:40 de la mañana llamó al suboficial de segunda, John Matencio, para que vaya a la casa de la influencer por la inusual presencia de personas y una presunta alteración del orden público. Matencio se acercó minutos después de las 5 de la mañana. Me indica Cortés que haga las preguntas al conserje si había observado personas que habrían hecho alteración del orden público a la altura del parque. Este me indica que no.
y continuamente el brigadier me hace la pregunta para decirle al conserje si en el edificio habría algún tipo de actividad social o fiesta o si estarían tomando. El conserje responde que no. Matencio declaró que en ese momento no sabía la identidad de Adrián Villar como autor del atropello. Lo mismo declaró el policía José Serván, chofer y acompañante. Yo en todo momento me quedé en el vehículo porque no ameritaba que bajara dada la hora y por las altas horas de la madrugada no es recomendable dejar sola la unidad móvil, ya que contamos con armamento de guerra fusil AKM. Recién a las 4 de la tarde del 18 de febrero, 16 horas después de la muerte de Lisset Marzano, los policías... Investigación. Sin duda, un tiempo valioso que se perdió. Algo que no termina de quedar claro y no va a quedar claro nunca es cómo la policía, encuentra un vehículo que es el mismo vehículo, es un Chevrolet, me parece la marca, sí. Identifica los 3 números, sabe que ha ocurrido un accidente, pero dicen no podíamos determinar. Pero veían un movimiento sospechoso en el parque. No podían preguntar, no podían seguir la ruta. ¿Por qué la policía no intervino si había una persona que había muerto en la calle? Esa es una respuesta que yo no puedo responder. Lo que sí te puedo responder es que gracias a que mi patrocinado se presentó esa investigación en contra de quienes resulten responsables, ahora tiene un responsable y que el vehículo fue entregado voluntariamente por él. Es usual que en un accidente de tránsito con consecuencia de muerte de una persona, la policía recién identifica el vehículo. Además, habiendo tantas cámaras de seguridad en todo San Isidro, 16 horas después. No sé si sea usual, lo que sí me llama la atención es que las actividades policiales hayan empezado tarde. ¿Diría usted que hubo un comportamiento negligente por parte de la policía? Tampoco lo considero así. Tampoco lo considero así, la policía llegó inmediatamente, la policía, entiendo, porque Estefano Miranda es el abogado de ellos, compartió una entrevista con él hace unos días en un podcast que lleva Milagros Leiva en El Comercio, y lo que él explicaba es que las personas concurren ahí por disposición superior para hacer un tema de identificación y ubicación. Si es que ellos alertaban quiénes eran las personas que estaban buscando o exactamente qué cosa estaban buscando, se corría un Francesca riesgo de fuga. Montenegro ha asegurado aquí en ATV, en la mañana, ha dicho que le aconsejaron que se ponga a derecho, pero que él no hizo caso y se fue. La reunión en el parque es a las 3 y pico. Hemos visto las imágenes. ¿Qué es el consejo correcto? Correcto, pero su patrocinado no hizo caso. El detalle está que no hizo caso. Hasta donde yo entiendo, el señor, que muy loablemente trata de defender a su hija de algo de lo que no es responsable, no es penalista por más abogado que sea. Si tú te vas a entregar, tienes que entregarte con los documentos necesarios para poder acreditar que tu voluntad de entregarte sea algo que sume a tu conducta procesal en la investigación. A ver, pero doctor, hay que ser, ¿no? Uno se entrega después de un accidente en el que ha matado a una persona. Según el padre, él no reconocía esto, decía que había chocado contra un árbol, que no sabía bien contra qué. Es decir, ni siquiera había retrocedido, se había preocupado de saber lo que había ocurrido. Y por otro lado, el consejo que dice el padre le da tiene que haber sido anterior o más o menos a esta hora, 3:09. ¿Qué su patrocinado se entrega convenientemente, ¿no? Cuando ha pasado un lapso de tiempo ya, usted dice con los documentos, pero los documentos que se refiere a la... ¿Permites la primera? Quiero empezar por ahí. ¿Eludir la justicia es presentarte dentro del plazo en el que te pueden detener? Te pregunto, nada más. No, yo le... Está en una conmoción. Si él recibió el consejo correcto, pero incompleto, porque no es anda, entrégate por entrégate. Es anda, entrégate y por favor, llega con una explicación de qué cosa pasó. El señor se entregó dentro del plazo en que todavía lo podían detener. Permítame darle la contra, pero es imposible que a esta hora de la mañana alguno de los 5 no supiera que Lisset Marzano había fallecido. Habríamos que preguntarle a alguno de los 5. No, perdóneme, ¿sabe por qué? Porque había vecinos. Sí. Que señalan que la ambulancia se tardó en llegar. Sí. Que estuvieron ahí, que presenciaron el accidente y que intentaron socorrer. Eso está, y eso corre por las redes sociales, doctor. Sí, claro. La información estaba ya confirmada. No me va a decir que ninguno de ellos estaba al tanto. No lo sé.
Y que Habría su patrocinado preguntarles. tampoco. ¿Usted puede garantizar que él no sabía nada, no sabía a las 3:09 que había matado a una persona? Yo lo que te puedo garantizar es que eludir la justicia no es presentarse dentro del plazo que aún no lo pueden detener. Eso es lo que yo te puedo asegurar. Pero claro, usted se está pegando a la letra. Pero hablo también aquí de una consideración mínima, humana y moral. Me remito a una frase que dijo mi papá en la entrevista que le hicieron en la mañana. El derecho no está hecho para santos ni para héroes. Está hecho para personas comunes. Lo que tú, yo o el ser humano ideal que nosotros podamos pensar, que quizás nosotros nos hubiéramos comportado así en esas circunstancias. Yo nunca he estado en una circunstancia así, no sé si tú, no sé si alguno de los camarógrafos. Parece que por el tono de la defensa parece que realmente no interesara el tiempo que transcurrió y que es sumamente determinante en este caso. Pero bueno, usted dice, ¿el viaje a Cajamarca se realizó? ¿No se realizó? No se realizó. ¿De dónde saca la información el general Arriola cuando dice que estaba no lo sé. Su patrocinado en Como un intento? decía, ¿Había comprado un pasaje para Cajamarca? Como yo digo, como también dije en la entrevista que me hicieron al mediodía en RPP, yo no voy a hablar mal de quien no está para defenderse. Estoy 100% seguro que la investigación del general Arriola... ¿Compró o no compró el pasaje? Lo que la TAM ¿Hizo dice, un check-in? Lo que la TAM dice es que no tiene pasajes ni asientos registrados a nombre de Adrián Villar Chirinos para ese día. Eso quiere decir, usted nos está diciendo ahora en vivo que el general Arriola ha mentido. O le han dado información inexacta en todo caso. Al comandante general de la policía. Toda entidad humana tiene falencias. Usted está afirmando ahora en vivo que al comandante general, la máxima autoridad de la Policía Nacional en este país, le dieron información equivocada. Lo que yo afirmo es que la TAM dice que no, y si a él le han dicho que sí, algún error debe haber. Miente LAN, mienten ellos. Me parece más probable que haya habido un error por parte de la policía. ¿Y por qué no se aclaró eso de inmediato? ¿No había, apenas escuchó el general Arriola? Porque el documento de LAN ha sido ingresado a la carpeta hoy día. Yo no controlo los documentos de la TAM. La verdad es que es muy difícil, sobre todo le digo, para quienes no evaluamos el punto y coma de la letra o no nos guiamos para conducirnos en nuestra vida solamente por lo que dice exactamente la ley, sino también por una serie de valores y de formación. No, Cuando hay una vida de por medio, el comportamiento, vuelvo a decir, el comportamiento debe no ser, la ley me permite, me da 48 horas o me da no sé cuántas horas y yo llego 2 horas antes. Por supuesto que no, llego 2 horas antes. Por supuesto que no, Mávila. Eso no. Mávila, es que tú tienes toda la razón. Moralmente la conducta es lo reprochable que tú desees. Ponle tú la calificación que tú quieres y para mí también, y para los presentes también. Si es que a mí me hubiera pasado esa circunstancia, repito, yo no estuve ahí. Haber expuesto a Lisette Marzano a la muerte, permíteme, por favor. ¿no es un delito? Permíteme. ¿No está incluido en la ley? Eso sí está, y está reconocido como delito. Homicidio culposo agravado, omisión de socorro y fuga accidente de tránsito. Pero los aún tres así usted delitos están confía que reconocidos. mañana su patrocinado no tendrá prisión preventiva. Yo no confío. La moneda está en el aire, va a caer para el lado que corresponda. Las prisiones preventivas son las diligencias más peligrosas y riesgosas, más aún la presión mediática de por medio que un abogado litigante pueda afrontar. Yo no puedo garantizar un resultado, no vaticino un resultado. Lo que yo digo es que si seguimos las pautas de la Corte Suprema y las pautas que claramente establece el código, no debió ni siquiera presentarse el requerimiento. Muy bien. Si va a pasar o no va a pasar, está en las manos del juez en el cual confiamos. Bueno, doctor, vamos a estar atentos a lo que ocurre mañana en la audiencia, sin duda, y de pronto lo convocamos nuevamente para conversar sobre ese resultado con la y lo que resolución siga en la mano en este para proceso. poder comentarla con mucho gusto. De acuerdo, muy amable. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Buenas noches Mávila. por estar con nosotros. Vamos a cambiar ahora de tema para hablar de lo que ha ocurrido con el transporte del gas del proyecto Camisea. Lo advertimos al inicio del programa, ha sido suspendido de manera temporal. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Se produjo una rotura en uno de los ductos, acompañada además esta rotura que provocó una fuga con una llamarada. Todo esto en el ducto ubicado en el distrito de Megantoni, provincia de la Convención, en el Cusco. El Ministerio de Energía y Minas, por lo tanto, ha declarado la emergencia en el suministro del hidrocarburo. Una situación, dice, que se mantiene bajo monitoreo permanente, que se coordina con las autoridades locales, con el sector salud, también para prevenir posibles afectaciones a la población. Mientras tanto, todavía continúan las investigaciones sobre las causas de la rotura del ducto.
Pero atención, lo que también se ha dicho es que se va a priorizar el suministro de gas natural que se consume en los hogares, en detrimento, evidentemente, del consumo para los vehículos. Se calcula que son más de 330,000 los taxistas que van a tener que utilizar gasolina y ya no gas, lo ha dicho el propio ministro, con la consecuencia que esto tiene, porque el gas cuesta la tercera vez de lo que cuesta la gasolina. Ahí se produce un problema para esto y por eso se han formado largas colas en los grifos que todavía pueden contar dentro del stock con algo de gas. Karina Reina Farge con información en vivo a esta hora. Adelante, Karina. Así es, Mávila. Te comentaba anteriormente que estábamos en el cruce de Mariano Cornejo con La Alborada en el distrito de Pueblo Libre. Este es el único grifo y te comento porque Leonardo Dávila y yo hemos hecho un recorrido donde hemos visto que todos los grifos señalaban que ya no iban a atender GNB. Vamos a mirar primero que nada el precio. ¿Cuánto está costando? $1.58 y continúan abasteciendo. Lo que nosotros queremos hacerle es la pregunta al señor, que obviamente está con mucho trabajo en este momento. Señor, ¿van a seguir abasteciendo? ¿Todavía tienen? Bueno, lo vemos. Tiene todos estos carros que atender. Vamos a ver si con el conductor podemos conversar. Señor, buenas noches. ¿No hay GNB en otra parte? No hay. Yo sé que hay en otro lugar por acá cerca. También por acá cerca. Sí, por acá cerca. ¿Pero cuánto tiempo ha demorado usted? Acá 2 horas y media por lo menos. Viene haciendo una cola de 2 horas y media. Es que la cola está bien larga. Eso te iba a preguntar, Karina, sobre la cantidad de autos que ves. Vamos a ubicarnos. Sí. Gracias, señor. Vamos a ubicarnos para mostrarte a ti la cola, para que los televidentes y quienes desean abastecer vengan hasta aquí. Y es que aquí hay una diferencia. Nosotros consultábamos porque hay una disposición del Ministerio de Energía y Minas que señala claramente que ya no se debería abastecer a taxis o a vehículos privados. Pero ¿qué sucede? Este grifo no pertenece a una cadena. Entendemos que es un solo dueño, ¿no? Y que aún tienen el combustible, por eso lo están vendiendo. Vamos a avanzar para preguntarle, por ejemplo, al señor cuánto tiempo esperando. Señor, buenas noches. Una consultita. ¿Cuánto tiempo esperando para llegar al grifo? ¿Ya está cerca? De las 6 de Bertelo. Desde las 6 de Bertelo. O sea, más o menos, ¿a cuántas cuadras de acá? Para ubicar. Del semáforo que está allá al fondo. Ajá. A la vueltita de Bertelo. Media cuadra de Bertelo. O sea, más o menos unas 10 cuadras. Una cola de 10 cuadras. Karina, sí, de acuerdo, porque me dice que está desde las 6 de la tarde esperando. Imagínate, y son ya, a esta hora faltan 7 minutos para las 9 de la noche. Ahora, un detalle, podrías preguntarles también, tenemos un comunicado de Cálida que habla que se va a priorizar, lo dice clarísimo, de acuerdo a la resolución directoral del ministerio, se ha establecido un mecanismo de racionamiento, priorizando solo el suministro a consumidores residenciales y comerciales, así como transporte público masivo, cuyo único combustible es el GNB. No están incluidos en esa priorización vehículos de carga, vehículos livianos como taxis, cúster, mototaxis, entre otros. Por lo tanto, lo que ha dicho el ministro es que se tendrá que usar gasolina. ¿Cuál es el impacto económico de hacer ese cambio para los taxistas que están ahí aguardando en la cola con la esperanza de tener un poco de GNB? Señor, una consultita. Si no hubiera GNB y usted tuviera que usar gasolina, ¿cuánta es la diferencia? Es bastante la diferencia. El GNB acá está, el galón de gasolina ahorita lo han subido. Claro, la regular está más o menos $13. Ya estará en 15 y la premium está en 18, 17. Okay. Sería bueno que las autoridades fiscalicen porque están subiendo el gas también. Y el GNB está a $1.58. En La Victoria, por ejemplo, el señor ya escuchó que lo están subiendo. Ya no tiene. Lo tiene que empujar. No, sí tengo, pero para trabajar necesito gas. Claro, para ahorrar al máximo. Es que estaba moviendo él mismo su auto para ahorrar al máximo el gas porque todavía no sabemos cuánto tiempo durará esta restricción, ¿no? Claro, y lo que está haciendo, mira, literalmente, y no es el único, lo hemos visto en varios conductores, lo que están haciendo literalmente es empujar sus vehículos, igual el señor al fondo
viene empujando su carro porque lo que buscan ya es ahorrar, como tú dices, al máximo. Ahora, claro, el señor nos hace la acotación. Hemos visto el costo, un sol 58. El galón de GNB, el galón de gasolina regular más o menos está entre 13 y 14 soles y el de la Premium está arriba de los 16, podría costar hasta 16.50 más o menos. Bueno, a los que solo tenemos gasolina, ¿cómo olvidarse el precio, Mávila? No, claro, claro, entonces, pero es una diferencia, sí, es una diferencia de más o menos importante. 15 soles por galón. Claro, estamos hablando de 1 a 3. Soles por galón. La proporción más o menos, Cari, es 1 a 3. Es decir, no, 10. 10. O sea, es más. 10, claro. Claro, porque el galón de gasolina, por ejemplo, en el caso de la Premium, está más o menos 16 soles. Y estamos hablando de que un galón de GNB está un sol 58. Son 10 veces. 10 veces más. Ahora, la última información claro, que tenemos aquí que hay que actualizar, porque estaba revisando el comunicado de Cálida, donde no veo que haya un tiempo establecido para las operaciones y la reparación, pero me indican por interno que esto podría durar por lo menos un par de semanas. Es lo que... 15 días. Sí, 15 días es el anuncio que ha dado Cálida, ¿no? Y que ha sido apoyado por el Ministerio de Energía y Minas, porque lo que se busca es priorizar la atención a las casas, porque no sé tú, Mávila, pero por ejemplo en mi casa ya tenemos gas a través de tuberías, gas de Cálida, ¿no? Claro. Entonces, y también, por ejemplo, al transporte público, es decir, los vehículos... los buses, las combis sí pueden abastecer de GNB. Claro, lo que pasa... Los que no deberían poder sí, no, te decía son los taxis claro. y los privados. Exacto. Lo que sucede es que hay transporte público masivo de pasajeros cuyo único combustible de uso es el GNB. En el caso de los autos está la opción de usar gasolina, por supuesto pagando, como tú dices, varias veces más, pero también está la opción del GNB. Entonces, en ese caso, existe una alternativa, cara, pero existe. Pero se está priorizando, como dices tú, consumidores, y repito, esto de acuerdo a la información de Cálida, que es la distribuidora, consumidores residenciales, comerciales y, repito, transporte público masivo, cuyo único combustible de uso es el GNB. Descartamos vehículos livianos, taxis, cúster, mototaxis, entre otros. Además, dice, en cuanto a los grandes clientes, estaciones GNB, consumidores industriales y empresas generadoras, se viene realizando coordinaciones y comunicaciones directas para la gestión correspondiente. El ministro también ha dicho que Ocinermin va a estar atento al control de los precios, a que no se aproveche esa emergencia para subir el precio de cualquiera de los productos que se usará. Entre tanto, el problema se soluciona. Atención con ese anuncio también. Y cuando vemos esta cola que parece interminable, ¿sí, Cari? Pero yo tengo una pregunta. ¿Y quién va a restringir o controlar el precio, por ejemplo, de los taxis? Porque ¿qué va a pasar? Si tú al taxista le subes el costo del combustible, el taxista lo que va a hacer es trasladar esa alza al usuario, a quien toma un taxi. Por ejemplo, ¿quién va a controlar que los aplicativos no alcen la tarifa para los usuarios? ¿Quién va a controlar que el señor de la calle al que yo le pido un taxi no me diga, bueno, señorita, solo estoy con gasolina, es el doble? Así es. Lo que va a ocurrir es que se impondrá la ley de la oferta y la demanda, Karina. Eso es lo que va a pasar. Van a trasladar a los usuarios. Efectivamente. Habrá quienes hacen taxi de pronto usando solamente gasolina, que trabajan así. Hay otro grupo que es un grupo numeroso. Ciertamente revisábamos las cifras antes de salir al aire. 300,000 por lo menos, ¿ah? Es un poco más, son como 330,000 los taxistas que sí utilizan gas, justamente porque es un combustible barato, porque es un combustible que permite hacer este servicio y ofrecer tarifas competitivas. Pero lo que vamos a tener sin duda, como dices tú, es probablemente un alza en el servicio y en el costo final que tendrá que asumir el cliente de la movilidad particular, quienes vayan a utilizar taxis en vehículos ligeros.
Sí, por supuesto. Por ejemplo, vamos a preguntarle al señor a ver si es taxi o es vehículo particular. Señor, buenas noches. Estamos en vivo para Ocurre Ahora de Mavi La Huerta. ¿Usted es taxi o es vehículo particular? Particular. O sea, ¿y su vehículo tiene las dos opciones? Sí. ¿Qué pasaría si no consigue GNV? ¿Cuánto incrementa su gasto semanal, por ejemplo? 4 veces más. Cuatro veces más, nos dice el señor Mávila. Claro. 4 veces más. Claro, si porque tiene que ver, tuviera con así es funcionar. que también tiene que ver con el rendimiento de cada uno de los combustibles, lo que rinde en distancia, ¿no?, el gas y lo que rinde la gasolina. Ahora, quiero reiterar algo importante por lo que tú decías. Hay viviendas que en este momento ya tienen el gas. Y para ellos, la tranquilidad de este comunicado, repito, aquí tenemos en nuestro poder el comunicado de Cálida que dice, atención, se priorizará el suministro de consumidores residenciales, comerciales y transporte público masivo de pasajeros cuyo único combustible es el GNV, pero sobre todo residencias. Las viviendas están en el primer lugar, es lo que va a atender en primer lugar la distribuidora que es Cálida, que está en permanente coordinación con la transportadora de gas, que es finalmente TGP la que ha sufrido este impasse, esta rotura en el ducto de transporte. Es ahí donde se ha registrado el problema y es por eso que se ha declarado una emergencia que se está atendiendo en este momento en el Cusco. Camisea está en la región Cusco, pero entre tanto, por supuesto, los usuarios van a sufrir de pronto y va a haber restricción por horarios también en el uso del gas. De pronto, y lo que sí habrá que estar atentos es a si el precio de la gasolina, por ejemplo, se incrementara en los grifos. También habría que estar atentos. Por lo pronto y por el recorrido que has hecho, Karina, creo que por el momento se mantienen los precios como estaban esta mañana. De la gasolina, bueno, aquí en este grifo particularmente solo se atiende GNV, pero nosotros hemos venido haciendo un recorrido, Mávila, desde San Isidro, ¿no?, saliendo del canal, hemos pasado por la Avenida México, donde hay bastantes grifos y donde también se atiende el transporte público, ¿no?, donde muchos buses, por ejemplo, abastecen. Y en este caso vimos en promedio que la gasolina regular estaba entre 13 y 14 soles, porque también depende mucho, digamos, de la cadena. Y lo otro era que la premium, sí, en su mayoría estaba arriba de 16 soles, entre 16 soles 50, 16 soles 60, ¿no?, que es el costo de cada galón. Correcto, Karina, muchísimas gracias. Vemos ahí que continúan llegando los vehículos a esta cola que todavía no termina y que permanecerá larga a lo largo de la noche seguramente o hasta que el stock acabe. Gracias, Karina. Estaremos en comunicación contigo. Ha sido el reporte de Karina Reina Farge. Nosotros dejamos el tema del gas por ahora para ir a una investigación que queremos compartir con ustedes porque resulta que esta breve gestión que ha iniciado con José María Balcázar en Palacio de Gobierno hoy parece empezar a quedar empañada por cuestionados beneficios palaciegos. Y esto luego de que el despacho presidencial lanzara una convocatoria para adquirir esa famosa tarjeta electrónica de 60.000 soles por año. Son 5.000 soles mensuales, digamos, que estarían a disposición del presidente de la República. Algo que había quedado de lado, que había suprimido Pedro Pablo Kuczynski cuando asumió la presidencia, pero que regresó bajo la gestión de Dina Boluarte. Vamos con la nota. Lleva apenas 12 días como presidente interino del... El despacho presidencial acaba de lanzar una licitación para contratar una tarjeta electrónica por hasta 60.000 soles al año, es decir, 5.000 soles mensuales para consumo en alimentos. Un beneficio destinado no solo al presidente, sino también a su entorno familiar directo. Todo esto mientras miles de peruanos enfrentan emergencias por las lluvias, pérdidas y abandono. En efecto, ha debido ser una preocupación del nuevo presidente dejar desactivadas todas estas bombas de tiempo fiscales que nos dejan un gasto excesivo, absurdo y además frívolo,
de parte del Palacio de Gobierno. Este beneficio presidencial fue reactivado luego de 6 años en la gestión de Dina Boluarte, quien en los últimos meses de su mandato, sin rendirle cuentas al país y ya teniendo los alimentos cubiertos por el Estado, hizo uso de esta tarjeta habilitada para compras en verduras, abarrotes, frutas, carnes, embutidos y más, que bien pudieron ir a parar a la cocina de su casa, productos a los que no todos los peruanos pueden darse el lujo de acceder. A veces hasta con 10 solcitos hacemos sopa, segundo y hasta postrecito, ¿cierto? Hoy la historia se repetiría con José María Balcázar, quien podrá disponer de 5.000 soles al mes, incluso para realizar consumos en restaurantes afiliados. Pero si ese jugoso monto no le alcanza, tendrá la opción de solicitar una recarga sin problema. En caso se agote el monto de la recarga mensual, el área usuaria en la residencia presidencial solicitará al proveedor la ejecución de la recarga. La tarjeta no debe tener topes. Absolutamente ridículo de que trate de sacar provecho de esta clase de cosas y por lo tanto debería prestarle la debida atención y disponer de manera inmediata que se elimine ese privilegio. La rapidez también sorprende. La convocatoria se lanzó el 25 de febrero último. Un día después se registraron los participantes y para el 11 de marzo se conocerá al ganador. Menos de 3 semanas para asegurar este beneficio presidencial para José María Balcázar, que contradice los idearios de austeridad de Perú Libre, partido que lo llevó a él y a Dina Boluarte al poder. Un beneficio de 60.000 soles, financiado por todos los peruanos, que podría terminar llenando nuevamente una sola refrigeradora. Así es, el poder marea y se presta para abusos. En este caso, ¿cuántos peruanos en este momento estarán pensando, pero 5.000 soles para consumo de alimentos? 5.000 soles mensuales, que además, yo no sé si ustedes repararon, pero en la imagen donde se ve el documento que da cuenta de los usos de los que se puede hacer, ¿no? De los usos que se le puede dar a esta tarjeta con este monto, también está la recarga de teléfonos. Y ojo, la puede utilizar el señor Balcázar, pero también la podría utilizar alguno de sus familiares. Esto es algo que regresó, ¿no?, con mucha polémica en medio de esta suntuosidad de la señora Dina Boluarte, de la presidenta del Rolex, de la presidenta de la cirugía estética. No termina de entender el gobierno del señor Balcázar, no termina de comprender él que es un gobierno de transición que debería empezar dando un ejemplo de austeridad. Lo que ha pasado en los últimos años es que todos los presupuestos se han inflado. Se ha inflado el presupuesto en Palacio de Gobierno, hemos hablado aquí de gastos en comida, entre otras cosas, el presupuesto del Congreso, y la gente siente que se hace uso y abuso, pero sobre todo lo segundo, abuso del poder. Y no hay aparentemente ningún político que se resista de pronto a finalmente aprovecharse de esa situación, que en este caso es una situación transitoria, pero que de hecho le va a pasar factura a la credibilidad y a la aprobación de un gobierno transitorio como el del señor Balcázar. Dicho esto, les contamos también que la presidenta del Consejo de Ministros, estamos hablando de la señora Denise Miralles, ha anunciado ya que el gabinete va a solicitar el voto de confianza ante el Congreso de la República. Y ya hay fecha para ello, ocurrirá el próximo 18 de marzo. La fecha ha sido coordinada con la mesa directiva del Parlamento y como ustedes saben, lo que corresponde es que ese día la Premier acuda al Pleno para exponer las que son las líneas más importantes del trabajo del Ejecutivo y sustentar la política general del gobierno ante los legisladores. Luego de la presentación, el Pleno del Congreso deberá votar para decidir si le otorga o no la confianza al Consejo de Ministros encabezado por Miralles. Si le otorga la confianza, inmediatamente todos los ministros se ponen a trabajar implementando esas políticas. Pero de no otorgarse la confianza, habrá que recomponer el gabinete, con lo cual se retrasa mucho más
la administración, ¿no? Digamos, esta máquina de la administración pública, ¿no? A días, además, de las elecciones, porque el tiempo va quedando cada vez más corto. El 12 de abril, en menos de un mes y medio, iremos los peruanos a votar. Hay bancadas que ya adelantaron voto en contra. Hay bancadas que han dicho, Fuerza Popular ha dicho, por ejemplo, vamos a escuchar, estamos al pendiente. Hay otras que han dicho, como la bancada de la señora Ruth Luque, a quien tuvimos el día de ayer, Renovación ya también dijo que no le dará, ¿no? Otras bancadas de izquierda han dicho que tampoco, que desconocen, sobre todo aquellas que se retiraron luego de que quedaran entre Balcázar y la señora Mari Carmen Alba en la segunda vuelta para la elección del nuevo presidente del Congreso, que asumió en ese momento la presidencia de la República también. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre. Hacemos una pausa, no ocurre ahora, pero vamos a regresar con todos los detalles de este nuevo tour donde se atropelló a un ciclista. El conductor responsable se dio a la fuga tras la difusión del video en las redes sociales. El responsable se comunicó con la víctima. Tenemos la nota. Lo atropellaron en plena carrera y el vehículo jamás se detuvo. Es el momento exacto en que esta camioneta irrumpe en la competencia y embiste a Alexis Portocarrero Silva, ciclista de 30 años, en el kilómetro 21 de la Panamericana Sur, la mañana del último domingo. El impacto fue seco y la caída aparatosa. Y como si no fuera suficiente, otro competidor también terminó en el suelo. Pero lo que más indigna es que el vehículo siguió su camino. No habrá pasado ni 5 kilómetros y fue donde recibí el impacto, ¿no? El atropello de la camioneta. Y en transcurso de caer al suelo ya no recuerdo nada. Me quedé desmayado. Alexis fue trasladado en una de las ambulancias del evento con heridas en el rostro, el hombro y las piernas. Afortunadamente, el ciclista y obrero de construcción está fuera de peligro, pero no podrá trabajar durante un mes. Fue la cámara de otro ciclista la que captó la placa F5V053. El vehículo figura a nombre de Amanda Fátima Chávez Vega, de 28 años, quien presuntamente conducía la unidad. Según Alexis, ella misma se contactó vía WhatsApp. Sin embargo, Alexis duda. Quiero arreglar contigo, me siento muy apenada, no me di cuenta del accidente. No... ¿Crees que efectivamente no se dio cuenta? Lo que yo creo es que sí se dio cuenta y ella agarró y pasó lo que pasó y se dio la fuga, ¿no? Según el ciclista, ella se comprometió a asumir los gastos, pero ese apoyo nunca se concretó. El flyer de la competencia mostraba el logo de la municipalidad de San Bartolo. Sin embargo, la comuna ha negado haber autorizado la carrera en la Panamericana Sur. Amanda Chávez fue detenida en su domicilio junto a su pareja, pero ambos aseguraron a la policía que él era quien conducía. Hoy permanecen en la comisaría de Lurín, investigados por presuntas lesiones culposas, omisión de socorro y fuga. Vamos ahora con la polémica que se ha desatado por un juez que ha protagonizado un bochornoso incidente en una discoteca de Tarapoto. Esto le ha valido el inicio de una investigación administrativa sancionadora en la autoridad de control. Aparentemente estaba en estado de ebriedad y protagonizó un incidente ahí, estuvo inmerso en una pelea. Vamos a ver los detalles. Un magistrado peruano con el juicio nublado, protagonizando una bochornosa escena. ¡Yo quiero ver ese escándalo! Se trata del juez especializado en investigación preparatoria de Tarapoto, César Méndez Calderón. A través de este documento, la Autoridad Nacional del Control del Poder Judicial le ha notificado a este magistrado sobre el inicio del proceso administrativo disciplinario en su contra. La falta ha sido catalogada como muy grave.
Sabemos que la ODAN ya inició un proceso administrativo, inició una investigación, lo cual obviamente él dentro del tiempo, del plazo que le han señalado va a tener que dar su descargo. Pero de aquí, obviamente, la Autoridad Nacional de Control va a tener que emitir una opinión, una decisión, y obviamente va a ser remitido a la Junta Nacional de Justicia para merecer una sanción responsable también por parte de las autoridades superiores de este caso. Yo quiero ver ese escándalo. El magistrado Méndez Calderón se reconoce en las imágenes, pero evita hablar al respecto. Llámame. ¿Se reconoce, doctor, usted en esas imágenes? Sí, eso, como le digo, está en mi descargo. ¿Y algo de repente que decir al respecto? Bueno, todo ha sido bastante mediático, pero como le repito, no estoy autorizado. Pero esta no es su primera polémica. En 2020 declaró fundado un habeas corpus presentado por la defensa de un investigado por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas y organización criminal. La investigación quedó anulada. Esto también le mereció una investigación en la Oficina de Control de la Magistratura de San Martín. Si ya tenemos antecedentes, si ya es reincidente habitual que no le importa la imagen de la institucionalidad del Poder Judicial, podría recaer la destitución. Es la Junta Nacional de Justicia la que finalmente decidirá el destino de este magistrado. Yo quiero ver ese papelón, pero vamos ahora a contarles que con fecha 26 de febrero último, en el informe periodístico titulado Detención preliminar por 72 horas para Adrián Villar, por error se dio cuenta de unos presuntos certificados médicos falsos que serían investigados por el Ministerio Público, referidos con el dosaje etílico que habrían sido suscritos por un médico cirujano, el doctor Nicolás Turkowski Cornejo, precisando ante ello que esto no corresponde a la verdad, dado que el médico cirujano Nicolás Turkowski Cornejo, identificado con el DNI 7493-4991, es el coordinador médico de la ambulancia de la Municipalidad de San Isidro que acudió justamente en auxilio de Lisette Marzano, hecho que sucedió en la cuadra 8 de la avenida Camino Real en el distrito de San Isidro. Se procedió a realizar la evaluación primaria, la estabilización y el traslado inmediato al Hospital Casimiro Ulloa. Finalmente cumplimos con difundir esta rectificación, dejando a salvo el buen nombre del médico cirujano Nicolás Turkowski Cornejo, identificado, como dijimos, con ese número de DNI 749-34991. Es la información que queríamos compartir con ustedes en aras de lo que nos corresponde. Hemos llegado al final de esta edición de Ocurre Ahora. Nosotros nos vamos hasta mañana a las 8 puntos. Se quedan ustedes con Magali de la Firme.